Aquí estoy, cerca de Chazuta, en la selva del Alto Amazonas, en Perú, junto a la persona que ha hecho posible que esté aquí, pasando lo que pensaba que era un mes, pero en realidad han sido 18 días. Alex Dakop, gracias por la invitación, gracias por hacer esto posible y gracias por concederme unos minutos para que nos cuentes tú primero esta experiencia, que tú la has explorado antes que nosotros, antes que yo, y gracias por este tiempo. A ti por compartirlo, amigo. Alex y yo nos conocimos en Costa Rica. Ya habíamos contactado, pero no nos habíamos podido conocer todavía en persona, y en un programa que realizamos, pues coincidimos. Y allí conectamos y en el primer día recuerdo que me dijo: contigo quiero compartir algo, y es este lugar. Y una persona que se llama el abuelito, o le llamamos el maestro Aquilino Chujandama, y me dijo: si sientes que es el momento, ve a verle. Y aquí estamos. Alex ha llegado hace unos días, él no sabía que estaba aquí, yo no sabía que él iba a venir finalmente, y aquí hemos coincidido. Alex, ¿cómo descubriste este lugar? Tuve la suerte de que alguien también me habló de él en un momento, durante varios momentos de mi vida, el concepto de la selva, el Amazonas, las plantas, fueron apareciendo en mi vida. Pero nunca lo sentí. Es más, incluso me daba miedo, era como, wow, esto no es para mí, esto es too much, no... Me daba miedo. Y cuando cumplí los 30 me levanté una mañana sudando, me acuerdo, siempre me acordaba, me levanté de la cama como con... Tengo que ir a la selva. Y pues empecé a tirar un poco de esos amigos que ya habían venido y empecé a preguntar cómo era, cómo se podía llegar, cómo se podía venir aquí. Y me subí al avión y vine. Igual que tú, ¿no? Creo que cuando llegas aquí lo bonito es que una de las cosas más mágicas es que no sabes a lo que vienes. No hay nada escrito, no hay nada programado, no hay un itinerario, no sabes cómo es tu cuarto, ni qué facilidades tiene, no sabes qué vas a comer, ni qué vas a hacer mañana, no sabes ni cuánto vas a estar aquí, ni cuándo vas a salir. Es más la experiencia de encontrártelo aquí, de encontrarte contigo aquí. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste? Vine hace 4 años, me acuerdo que era la luna llena de noviembre, y igual pasamos como 10 días, sí, como entre una semana y 2 semanas, no me acuerdo muy bien. ¿Y qué recuerdas haber descubierto? ¿No? ¿Qué descubriste que te impactó, que te sorprendió? Creo que no, me costaría describirlo en una sola cosa, ¿no? Creo que para mí Claro. ha sido una de las experiencias más bellas que he podido tener en mi vida por el punto por la conexión que he sentido en este lugar. Por la conexión con el entorno, por la conexión con la naturaleza, por la conexión con la familia de Aquilino, que es mágica y te hace sentir parte de la familia por ver cómo viven ellos la vida, el amor, las cosas banales. Y la conexión que nace de las plantas, la conexión el espacio que te brinda a conectar contigo mismo, ¿no? Hay mucha gente que hace retiros de meditación y esto de alguna manera es un retiro de meditación. Esto es un retiro donde vas adentro, simplemente conectas de otra manera, ¿no? Y no sé, a mí me abrió un ángulo más desde el cual podía mirar mi vida. Hasta ahora solo miraba mi vida de frente en una perspectiva, y después de aquella experiencia pude abrir un poco más esa perspectiva, y esa perspectiva al abrirla me trajo mucha riqueza a mi vida. ¿Y qué dirías, o cuáles dirías que fueron tus aprendizajes más esenciales? ¿Cuáles dirías que fueron los... Perdona, que estamos grabando. Tiempo real, ¿eh?
¿Cuáles dirías que fueron los aprendizajes más importantes que te llevaste en ese momento? Yo tuve la oportunidad de ver, por un rato, de verme desidentificado de mi mente o de mi parte más mental, y ver cómo mi parte más mental de repente no era yo. Yo durante toda la vida había escuchado eso, pero nunca lo había visto, nunca lo había sentido, nunca había visto como una parte de mí, o quizás mi esencia, puede estar separada de mi mente, y por un momento pude verlo. En ese espacio me dio para hacerme la pregunta de qué es lo que mi mente decide en mi vida y qué es la parte que mi esencia decide en mi vida. Y en esa pregunta pude revisar mi vida. No solo las decisiones pasadas, sino pude empezar a revisar las decisiones futuras y las decisiones que empecé a vivir en ese momento. Entonces, cuando se presentaba delante de mí una decisión profesional, tenía la pregunta delante de esto: ¿es parte de lo que mi mente le gustaría o quiere hacer, o es parte de lo que mi esencia y mi yo más profundo quiere hacer? Y me di cuenta de que en muchas ocasiones no era la misma respuesta. Entonces, a partir de ahí empecé a tomar decisiones que me hacían estar más alineado con una parte interna, no sabría cómo llamarla. Y empecé a regir mi vida y a tomar otro rumbo muy diferente al que había llevado desde aquel entonces. Y no fue fácil, y no fue un aprendizaje fue un aprendizaje que aquí se abrió en la primera parte, pero fue un aprendizaje que he integrado durante casi 3 años, hasta que he vuelto a sentir la llamada de otro más, ¿no? De algo diferente, ¿no? Y aquí estoy, pero fue un aprendizaje que se fue gestando durante mucho tiempo. ¿Y qué sientes que ha cambiado, que se ha transformado, que ha virado en esos 3 años hasta aquí? Porque también incluso tu profesión, puedes hablarnos si quieres sobre ello. Yo hice un giro 360 grados en mi vida. Si puedes hablar un poquito más alto. Sí. Yo hice un giro 360 grados en mi vida, en general, en mi entorno, en mi carrera profesional, en el lugar donde vivía, en mis amistades, en mi círculo. Hice un giro hostia, me llevó a mucha soledad, me llevó a momentos muy difíciles, porque de repente vi que lo que había estado haciendo hasta ese entonces ya no me hacía feliz. Y desde el amor, no desde el juicio, sino me di cuenta de que, wow, necesito otra cosa en mi vida. Quiero que mis 30, esta etapa que se abre a partir de ahora delante de mí, me lleve de otra cosa. ¿De qué? No lo sé. Y en ese puto no lo sé, wow, pasas por un proceso de redescubrimiento interno, de descubrir realmente qué es tu esencia y qué es lo que realmente quieres en tu vida. Hoy soy un afortunado de que vivo mucho más conectado a la naturaleza. Este viaje, venir aquí, tuve muy clara que mi vida tenía que estar más cerca de la naturaleza, más cerca de lo verde, más cerca del océano, más cerca de sentirme más conectado. No puedo vivir no podía seguir viviendo en una ciudad, ¿no? En un concepto de ciudad. Y poco a poco he conseguido integrarlo, ¿no? Y creo que todavía es un camino por delante. Hoy por hoy... Me vas a dar un segundo. Volvemos. Como íbamos, vale, recapitulamos. ¿Qué es el... Vale. ¿Cuál fue el proceso o cuál fue el plan que seguiste cuando llegaste aquí por primera vez? Hicimos una dieta muy buena para prepararnos, una dieta que en aquel momento me hace mucha gracia porque ahora la acabo de hacer y ha sido muy fácil, pero en aquel momento fue una dieta extrema,
porque pasaba por dejar de comer alimentos procesados, dejaba por no consumir alcohol, no consumir drogas, no tener ningún tipo de estado alterado de conciencia de ningún tipo, comer todo natural, comer todo orgánico como se come aquí, básicamente. Y en ese proceso ya fue un proceso de limpieza grande, porque yo por aquel entonces estaba muy alejado de esa dieta. Pero me siento muy afortunado de que no ha sido tan difícil hacerla, ¿no? Que ese ya es otro cambio. Y cuando llegamos aquí empezamos a trabajar con dos plantas, una a través de dieta y otra a través de tomas. Y en la combinación de ambas, la dieta era bastante fuerte aquí también. Aquí dejamos de tomar sal y tomamos solo calditos por la mañana, un poquito de fruta, pero era una dieta como bastante estricta. Y vivimos un proceso de purga, de limpieza y un proceso de conexión. Me acuerdo que pasamos mucho tiempo durmiendo, muchísimo tiempo durmiendo. Todavía me acuerdo de algunos de los sueños que tuve en aquel entonces, o sea, sueños como en 4K, en 4 dimensiones, ¿no? Muy bonitos. Y fue un proceso al cabo de los días te ibas debilitando más, sentías más vulnerable, pero estabas más conectado a tu niñez, estabas más conectado a tu infancia. Me acuerdo mucho de conectar en momentos con mi abuelo cuando era pequeño, cuando era chico, ¿no? Mi abuelo fue una persona que me transmitió muchos valores que tenía enterrados y de repente pude conectar con ellos. Como que la selva es un lugar donde la propia selva tiene energía, es un lugar muy intenso aquí, simplemente estar aquí ya es intensidad. Y si te entregas a esa intensidad, te puedes pelar, ¿no? Y puedes quitar diferentes capas y constructos que has creado para llegar a una planta, a una parte más esencial de ti. Las plantas solo son un conductor, ¿no? Yo he utilizado la palabra conductor hoy, me ha gustado mucho porque todo el mundo piensa que la planta es la panacea, pero la panacea no existe, la panacea eres tú, la panacea está dentro de ti. La planta es una forma de abrirte esa puerta y permitirte mirar dentro. ¿Y en qué momento llegas ahora y qué es lo que estás viviendo en estos días? Bueno, en los 2 días que llevas aquí. Llego en un momento de mi vida precioso. A diferencia de cuando vine la anterior vez, que vine muy perdido, en esta vez llego en un momento de mi vida muy pleno, muy bonito, muy precioso. Y además he decidido venir desde esa plenitud a ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Siento que todavía hay una parte de mí que necesito trabajar y quiero hacerlo desde el amor y desde la plenitud, no desde la herida y el sufrimiento. Y creo que este es un lugar donde puedes sanar el dolor, pero también puedes catapultarte, ¿no? Y abrirte al amor más absoluto, ¿no? Y desde ahí, desde esa perspectiva he venido. El recibimiento ha sido precioso. Sentir que de repente vuelves a un sitio donde eres parte de una familia como esta, que es Amazonas puro, que es pura energía, que es puro amor. Hay niños nuevos, hay perros nuevos, hay gatos nuevos y todo el mundo convive y vive y come y cena junto y comparte contigo y comparte sus preocupaciones y comparte su forma de amar y comparte de dónde vienen. Wow, es precioso. Y bien, entrando en un proceso muy nuevo, entrando en un proceso muy bonito, me siento muy bien. El primer día no fue nada sencillo porque me encontré con una parte de mí que durante un tiempo se ha gestado, lo diría en forma de escudo, diría en forma de máscara, y cuando de repente te quitan esa máscara y la miras de frente, no fue fácil, no fue, no fue agradable, no lo llamaría agradable, pero fue un regalo verlo. Y pues entregándome a lo que la vida me dé, me siento muy afortunado de que hoy empiezo a sentir de que mi mente empieza a bajar las revoluciones. Mi sistema nervioso está más tranquilo, yo estoy más tranquilo, estoy más solemne, estoy más bajito de energía y siento que eso es bonito porque es parte del trabajo. ¿Y cómo definirías lo que significa Aquilino para ti y el trabajo que has realizado con él? Aquilino lee la energía
energía, tío. Aquilino tiene esa energía especial para saber dónde estás y qué necesitas. Y él te lo va a dar o no te lo va a dar. Eso es una de las cosas que me gusta, que muchos de nosotros hemos venido aquí diciendo, no, queremos esto, queremos tal, nos ha dicho, no. Te vas a sentar y vas a dietar y o vas a purgar o vas a limpiarte antes de nada. Y Aquilino para mí no solo que tiene una sabiduría de abuelo que lleva no sé cuántos años haciendo esto, Más de que viene 50 su abuela, años. ¿sabes? O sea, no solo tiene esto, sino que creo que Aquilino nunca ha estado expuesto a... Siempre ha vivido aquí en la selva, siempre ha vivido conectado a esto. Me acuerdo que la primera vez, ahora ya no hago estas preguntas, pero la primera vez que vine le hacía muchas preguntas mentales. Como en plan de, ¿qué me va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Y Aquilino se reía de mí, a veces se quedaba dormido mirándome, como sin contestarme, ¿no? Y te das cuenta de que él te va a responder a lo que necesite responderte y te va a llevar a donde tu energía necesite estar para que tú mismo te des cuenta de las cosas. No es el rasca y gana que trae la respuesta y no va de eso. Va de que tú encuentres el canal dentro de ti y él sabe llevarte de esa manera. Cuando más vulnerable estás y cuando más débil estás, sabe encontrarte y sabe dar las 3 palabras que necesitas para que tú mismo digas, wow. No lo sé, no sabría decir. Bueno, ya lo has descrito. No es que no sabrías, lo acabas de describir Es difícil describir la en un energía, proceso. ¿no? Cómo sientes la energía de algo, de alguien. Por último, cuéntanos, pero no mucho a qué te dedicas, porque ahora voy a hacerte una pequeña entrevista sobre ti, para deciros que ahora voy a entrevistar a Alex. Si queréis saber más sobre Aquilino, hay un podcast que voy a dejar en algún sitio, si esto llego a colgarlo algún día, y tendrá una descripción, pues en la descripción habrá el podcast Aquilino, y cuéntanos a qué te dedicas. Soy emprendedor, tengo una pequeña empresa, hacemos agua mineral en latas de aluminio y con los recursos nos dedicamos a plantar corales y a restaurar ecosistemas marinos. Me dedico a dar conferencias sobre sostenibilidad, es como de la conexión con la naturaleza. Me vino dedicarme a temas de sostenibilidad, a temas de proteger el medio ambiente, de proteger el océano, de proteger las cosas que más amo, que para mí es esto. Alex, gracias por tu testimonio y por contribuir un poco a compartir la experiencia y esos pequeños latigazos de sabiduría, de magia, de misterio, de maravilla, que creo que hay en los rincones del mundo y hay en cualquier persona y en cualquier historia. Gracias por acercarnos parte de tu vivencia y gracias por formar parte de este pequeño documental, resumen, experiencia de esta parte y de esta experiencia vital en el Amazonas. Gracias a ti por compartir el camino, amigo. Gracias. Seguimos.